Hola amigos de En la Memoria, hoy nos encontramos en un lugar muy interesante. Estamos a 17 kilómetros de llegar al cráter del volcán Irazú, en los bosques de Prusia. Estamos en lo que fue las instalaciones del Sanatorio Durán. Este lugar fue construido más o menos en la década de los años 20 y aquí se recibían las personas que se enfermaban de lepra y de tuberculosis y aquí eran tratados hasta la década de los años de 1970 cuando se comenzaron a tratar en hospitales nacionales. Así que los invito a este recorrido hoy por el Sanatorio Durán acá en La Memoria. El edificio del antiguo Sanatorio Durán fue utilizado primero como sanatorio hasta la década de los años 60, posteriormente en la década de los años 70 una parte se utilizó como cárcel para menores, pero no tiene las condiciones físicas para recluir aquí a los menores, se escapaban con gran facilidad y a partir de ese momento fue abandonado por el Ministerio de Justicia. Hoy el edificio está totalmente en ruinas, lo administra UPA Nacional, que es una asociación de pequeños y medianos productores agrícolas, aprovechando las tierras de los alrededores para producir cebolla y algunos otros productos, pero en general el edificio es totalmente abandonado y es utilizado por las personas no solamente para visitarlo, por el tamaño tan grande de las instalaciones, sino también para hacer grafitis como estos que vemos acá. Se le da usos hasta macabros de alguna forma, porque se dice que la gente se reúne para hacer ciertos ritos en horas de la noche, así que el edificio presta cierto ambiente muy, muy tenebroso. Veamos otros espacios acá en el sanatorio. La unidad hospitalaria del Sanatorio Durán se divide en 3 módulos o edificios. El primero de ellos es la clínica, que justamente es donde nos encontramos ahora. Esta mesa que ustedes ven acá es la mesa de la morgue, donde se hacían las disecciones de los cuerpos. Después está la parte administrativa y por último tenemos propiamente la parte de reclusión hospitalaria. Este edificio fue construido justamente acá para la década de los años 20 porque aprovecha la temperatura del lugar. Los bosques de Prusia manejan una temperatura que anda alrededor entre los 12, 10, 8 grados centígrados más o menos, y se suponía que las bajas temperaturas permitían que la enfermedad, tanto de la lepra como la tuberculosis, sobre todo la lepra, que no avanzara tan rápidamente en el cuerpo. Entonces la temperatura se consideraba como terapéutico para el tratamiento de los enfermos. Recordemos que a partir de la década de los años 60 se descubre la vacuna o el tratamiento contra las 2 enfermedades, entonces ya a partir de ese momento se pueden tratar en hospitales nacionales y ya no tiene que utilizarse este lugar para eso. Entonces este salón que ustedes ven con estas dimensiones, por ejemplo en cuanto a altura, fue justamente donde se trataban las personas que ya morían y aquí se hacían los estudios por parte de los médicos. La parte de la clínica vamos a ver ahora que está bastante aislada de la parte hospitalaria propiamente. Continúe con nosotros, estamos en La Memoria. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Steven. Eric, over here. I'll take him right there. All right, thank you. Thank you. Over here. Los materiales con los que fue construido este edificio se pueden clasificar como mixtos. Tenemos, por ejemplo, vimos ahora la clínica en madera, vamos a ver la parte hospitalaria con ladrillo, pero esta parte, que es la parte administrativa, que supone que es una de las últimas partes que se construyó de este edificio, está construido con una técnica que se llama bareque francés. El bareque francés es esto que ustedes pueden ver acá. Es un armazón que se hace en madera, se pone una malla metálica y después se le chorrea el concreto, se pringa y después se repella. Entonces, este tipo de construcción realmente es hueco, da la apariencia de que es concreto firme, pero realmente todo el edificio es hueco y está sostenido por ciclopio, o sea, las bases de concreto están enterradas en el suelo, se sostienen con piedra, o sea que realmente el armazón es en madera. Eso lo hace antisísmico el edificio. Estamos hablando de un edificio construido más o menos para 1928, ha soportado entre ellos la erupción del Irazú del año 63. Así que los invito ahora a que nos movamos hacia esta parte. Este largo corredor nos va a llevar propiamente a lo que es la parte hospitalaria, que es un edificio muy grande en 2 plantas, donde se separaban varones de mujeres enfermos de tuberculosis y de lepra. En el caso de este edificio está construido más bien con ladrillo. La década de los años 20, el gobierno de la Alemania nazi fue quien le dio a Costa Rica los planos y el dinero para construir este edificio. La arquitectura que presenta es justamente de características nazis, que se contrapone al estilo del momento, que era el de la Bauhaus. En Costa Rica encontramos 2 edificios con características arquitectónicas nazis, que son la estación del ferrocarril al Pacífico, ubicado en San José, por la Clínica Carit, y el Sanatorio Durán, acá en los bosques de Prusia, en Cartago. En este espacio donde me encuentro ahora, esto era la recepción de la parte hospitalaria. Aquí se llevaba el control de los enfermos que venían y eran distribuidos dependiendo de la enfermedad y del sexo. Recordemos que en Costa Rica y en el mundo no había cura para la primera mitad del siglo XX para ninguna de las 2 enfermedades que se trataban en este lugar, que son la tuberculosis y la lepra. Justamente por eso este sanatorio se encontraba tan lejos de la ciudad. Estamos hablando de la década de los 20. Era muy difícil acceso por carretera, era muy difícil que alguien llegara acá, entonces se aislaban a los enfermos
Además, hablábamos ahora que la temperatura era un medio terapéutico para tratar la enfermedad. Los doctores se encontraban en un edificio lejos de la parte hospitalaria e inclusive el gobierno tomó la decisión de marcar las monedas que se utilizaban acá para que no llegaran a Cartago o a San José, porque sabemos que el bacilo de la tuberculosis se transmite por forma aérea o porque puede transportarse en algún objeto. Entonces las monedas, todavía existen algunas, tienen un hueco en el centro. Si a quien le llegaba una moneda esa sabía que no podía tocarla porque eran las monedas que se utilizaban típicamente en el Sanatorio Durán. La construcción de este edificio, los materiales son básicamente en ladrillo, eso se llama alicatado, es la técnica de construcción. Los pisos son en mosaicos italianos, que los tiene tanto en el primero como en el segundo piso, en una terraza donde los enfermos recibían sol unas pocas horas al día. Así que continuamos con el recorrido acá por el Sanatorio Durán, en los bosques de Prusia. Continúe con nosotros, estamos en La Memoria. Vamos a una pausa y ya volvemos. Okay, kids, here we are at the slavery exhibit. Now, as you can see, the slaves were kidnapped from their homes, chained together for weeks. They would cram them onto these ships in very appalling conditions. Thousands of women and children are being smuggled across the border. Sexual trafficking of children. As you can see right here, they were treated like animals. They worked all day long for no pay. In sweatshops raided by police, children forced into slave labor. Some of the slave masters were very cruel. They whipped them and they beat them, as you can see in some of these pictures. Well, brutal, even fatal. So, before moving on, are there any questions? Does this still happen today? Las personas que visitan el volcán Irazú tienen que hacer una parada de forma obligatoria en lo que alguna vez fue el Sanatorio Durán, un impresionante edificio que se ve desde la carretera fácilmente, que cuenta parte de la historia de la salud en Costa Rica y que hoy hemos visitado en este su programa En la Memoria. Quedan invitados para que nos acompañen en una nueva edición y ya casi nos vemos. Yo soy Alejandro Ugalde y esto es En la Memoria.